Haciendo una pequeña bajada, Andrés, de todos estos temas, porque sin duda que sorprendió absolutamente la decisión de parte del Ejecutivo de ir al Tribunal Constitucional por varias razones. Porque no lo hizo para el primer retiro. Por lo tanto, si hay razones de inconstitucionalidad, esas mismas razones debieron ser válidas, ¿no es cierto?, para el primer retiro, y sin embargo ni siquiera aplicó el veto. Más aún, firmó. Entonces, aquí hay una inconsistencia que, por supuesto, la autoridad tendrá que responder. Por otro lado, se dice que, claro, llegó tarde con la propuesta alternativa, que era la propuesta que tampoco tuvo finalmente eco entre sus propios parlamentarios. Estoy hablando del oficialismo, que era un retiro, pero con determinadas condiciones. Entonces, la verdad es que esta situación es difícil de comprender desde el punto de vista político, porque parece realmente un disparo a los pies. Vamos a ver cómo sigue adelante este tema, porque sin duda que la semana política del gobierno se viene bastante cuesta arriba, sobre todo por los otros desafíos, como conversábamos con Gabriel. Está el tema del presupuesto, sin duda, pero también está el tema de lo que va a pasar con la reforma a Carabineros, y ya esta primera semana donde el general Ricardo Yáñez, el general director, va a tener entonces ahí que entregar señales de cómo se vienen los cambios absolutamente urgentes, necesarios y ahora ya en la policía uniformada. Y además está la mesa de la reforma de Carabineros que sesionó nuevamente esta semana. Estamos en línea con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, para este y otros temas. ¿Cómo está, subsecretario? Buen día. Hola, muy buenos días, Mirna, Andrés, ¿qué tal? ¿Qué tal, subsecretario? ¿Cómo está usted? A ver, subsecretario, partamos por lo primero. ¿Por qué se toma esta decisión de ir al Tribunal Constitucional que sorprendió? A ver, Mirna, yo creo que aquí hay que separar muy bien las cosas. El 10% del retiro, el 10% es una medida quizá bastante extrema, porque estamos enfrentando situaciones extremas. La pandemia ha impuesto no solo a los chilenos medidas restrictivas de libertad, como las cuarentenas, que han impactado no solo su salud o el riesgo de su salud, sino también las posibilidades de obtener trabajo y de mantener sus ingresos. Y así entendemos que el gobierno ha desplegado toda una agenda social desde, acuérdese, el programa Alimentos para Chile, luego bonos y también la posibilidad de retirar el 10%. Sin embargo, y por lo tanto, el proyecto del gobierno ingresó permite el retiro del 10%. Sin embargo, esto hay que hacerlo cumpliendo nuestras reglas constitucionales, Mirna. En esto hay que ser muy claro. Si es que los parlamentarios van a saltarse las reglas de la Constitución a través de establecer normativas que son de rango legal, mediante normas transitorias de la Constitución, eso lo que hace es vulnerar la Constitución, en el fondo, porque no podemos legislar a través de reformas constitucionales. Por eso mismo, a través del acuerdo que se firmó el 15 de noviembre, que fue convocado por el presidente Sebastián Piñera el día 12 de noviembre, cuando Chile vivía momentos de gran violencia en las calles, nos fijó una hoja de ruta para fijar un nuevo texto de la Constitución. Y por lo tanto, no podemos sino aceptar que las reglas del juego son las reglas constitucionales, porque si no estaríamos vulnerando la propia voluntad de los ciudadanos que votaron el 25 de octubre. Si todo eso se entiende, si la pregunta entonces, ¿cómo usted puede explicar la inconsistencia que se produce entre no haber actuado de la misma manera para el primer retiro y actuar de esta manera para el segundo? Si el primer retiro también tenía avisos de inconstitucionalidad de acuerdo a lo que sostiene el gobierno. A ver, Mirna, yo creo que, en primer lugar, son contextos completamente distintos. Estábamos en el primer retiro en pleno invierno, estábamos la pandemia estaba avanzando y no sabíamos cuál iba a ser su total impacto, y además las medidas que había dispuesto el gobierno para paliar los efectos económicos que tenía la pandemia estaban recién implementándose. Estamos en otro momento completamente distinto. Y en segundo lugar, pero es que Mirna, una cosa es el momento distinto y otra es la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Yo le pregunto simplemente por aquí. Allá voy. Mire, lo segundo es muy claro. El gobierno en esto ha sido consistente. Nosotros creemos que esta no es la forma de legislar a través de modificaciones constitucionales. Y en segundo lugar, algo respecto del fondo. Nosotros no podemos simplemente recurrir a los fondos previsionales dejando a las personas sin
fondos previsionales para el futuro, sin jubilación en el futuro o con una jubilación muy mermada como consecuencia de paliar la emergencia. Y eso tiene que ver con la forma en que debatimos y legislamos. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo. Hoy día el proyecto de ley del gobierno establece naturalmente que la Superintendencia de Pensiones va a fijar la forma en que se van a devolver esos fondos que se retiraron por la emergencia a los fondos previsionales. Eso no lo puede hacer una reforma constitucional, porque son normas transitorias de la Constitución, no es toda una regulación. Y por lo mismo, lo que corresponde es legislar a través de ley. Y dado que estas leyes, además, de acuerdo con la Constitución, son de iniciativa exclusiva del Ejecutivo, lo que corresponde es que se debata de acuerdo con un proyecto iniciado por el Ejecutivo. La verdad, respecto de la constitucionalidad, nosotros creemos que en ese caso el fondo del asunto es a través de qué se legisla, si es a través de una reforma constitucional o es a través de una ley que es de iniciativa exclusiva del Ejecutivo. Estamos conversando, ustedes escuchan al subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali, en ADN Hoy. Subsecretario, el fin de semana nuevamente sesionó la mesa de reforma Carabineros. Estaba ahí el nuevo general director Ricardo Yáñez, el ministro del Interior, usted mismo. ¿Cuáles son las conclusiones que se empiezan a ver? ¿Se puede pensar en algún plazo para reformar la policía uniformada, ya pensando que se descartó, por ejemplo, el interventor civil? Mira, yo te diría, los plazos... Yo diría que son urgentes, y particularmente para algunas materias de la reforma, porque hay cosas que se van a modificar en el largo plazo, Andrés. Te pongo un ejemplo. Si es que vamos a, tal como nosotros lo hemos comprometido, modificar la estructura de la carrera policial, la estructura de la carrera, cómo se estructura las policías, cómo se forman a nuestros policías, cuál va a ser la carrera y la proyección de carrera que vamos a tener, eso es un debate que probablemente se va a demorar un tiempo en el Congreso, y además implementarlo se va a demorar otro plazo adicional. Es decir, deberíamos estar con una expectativa de tener una carrera policial en un par de años, ¿no es cierto? Y una propuesta en el corto plazo. Entonces esa ha sido la meta, por ejemplo, que nos hemos puesto en eso. Nosotros tener una propuesta en el corto plazo para presentar al Congreso, pero sin la ilusión de que esa propuesta va a ser definitiva, sino que va a ser muy discutida en el Congreso y luego tiene que ser implementada. Entonces ahí hay plazos bastante más largos. En lo que es urgente es, por ejemplo, en lo que es materia de orden público, donde la urgencia ha sido la consecuencia de lo que vivimos en la posterioridad del 18 de octubre. Y ahí ya hemos tomado medidas. En primer lugar, se modificaron los protocolos de uso de distinto tipo de armamento, por ejemplo, el protocolo de uso de la escopeta antidisturbios, y además estamos regulando. Ya estamos a punto, yo creo que dentro del próximo mes deberíamos tener un nuevo protocolo de mantenimiento del orden público que nos permita claramente distinguir, Andrés, entre manifestaciones que se ejercen de acuerdo con nuestra legislación y de acuerdo con la regulación constitucional, es decir, que sean pacíficas y sin armas, y aquellas acciones ilícitas que se cometen en el contexto de estas manifestaciones, cosa que es muy distinta a cómo se trata hoy día de las manifestaciones, y eso ha sido una adaptación que ha tenido que hacerse aceleradamente, y nosotros esperamos tener este protocolo de mantenimiento del orden público dentro de no más de un mes. Pero, subsecretario, dicho esto, con la reforma que está en ciernes y pensando en lo que puede suceder, de hecho no lo decimos nosotros, se empieza a ver en redes sociales, en una cierta sensación ambiente, ¿se estaría prendiendo una mecha con el ingreso para impugnar el segundo retiro, probablemente con nuevas manifestaciones? ¿Se está preparado para eso? ¿Para una posible segunda ola de manifestaciones? A ver, yo creo, Andrés, que si es que la forma en que vamos a legislar va a ser con la presión de que exista violencia, creo que ahí no hay mucho destino en la forma de nuestra democracia. La democracia consiste justamente en que los problemas o las diferencias políticas se resuelvan a través del diálogo, a través de la conversación y a través de los procesos políticos, y no a través de la violencia.
Si lo que usted me pregunta es que producto de una diferencia política se va a aumentar la violencia en las calles, yo le digo de inmediato, nosotros estamos preparados para enfrentar esa violencia porque creemos que eso no es la vía democrática para resolver nuestros problemas. Y en eso hay que ser muy claro, y yo espero que todo el mundo lo sea. Ni nuestro Congreso, ni el gobierno, ni los organismos autónomos del Estado pueden ejercer sus funciones con independencia si es que lo hacen con una amenaza de violencia. Y yo creo que nosotros hemos sido súper claros como gobierno desde antes del 25 de octubre, en que aquí la gran disyuntiva era entre violencia y democracia. Cuando los chilenos podían concurrir a un plebiscito en que se les preguntaba a la ciudadanía cuál era el camino a seguir en el futuro, y las preguntas eran si es que se iba a poder desarrollar ese plebiscito por eventuales hechos de violencia que podían imperar. Nosotros fuimos muy claros en eso. Nuestro rol era que ese plebiscito se pudiera desarrollar tranquilamente para que muchos chilenos se sintieran con la confianza para poder concurrir a expresar su opinión a través del voto, que es la esencia de la democracia. Sí, y eso es lo que ocurrió. Finalmente fueron más de 7,5 millones de chilenos los que concurrieron a las urnas y expresaron su opinión, y no hubo hechos de violencia el 25 de octubre. Por lo tanto, yo espero que eso mismo se repita en los debates que tengamos en el futuro, en el Congreso, en los tribunales, en cualquier otro lugar donde se lleve adelante nuestra democracia. Conversamos a esta hora con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Gali. Es que, subsecretario, justamente linkeándolo con lo que dice Andrés, me gustaría también contar, bueno, esto ya lo ha dicho, no solo el senador Moreira, sino aquellos que de su sector, del oficialismo, están absolutamente disponibles para aprobar este segundo retiro del 10%, porque dicen, el gobierno nos pone entre la espada y la pared y llega tarde. Y lo mismo respecto de llegar tarde con esta reforma a Carabineros, esta absoluta y necesaria reforma a Carabineros. Entonces, ¿de qué manera usted se hace cargo de esa crítica, que el gobierno siempre está llegando tarde a los grandes temas como estos? A ver, quizá ahí hay que hacer una crítica más amplia, Mirna, porque nosotros, te pongo un ejemplo, en el programa de gobierno del presidente Sebastián Piñera, ya fue el primer programa de gobierno que traía como propuesta la modernización de las policías, porque esta era una lección de lo que había ocurrido antes, en el 2016 con el fraude cometido en contra de Carabineros, el 2017 con la operación Huracán, y nosotros ya nos dimos cuenta de que había una necesidad de modernizar en ese momento nuestras policías. Naturalmente ese proceso se aceleró como consecuencia de lo ocurrido el 18 de octubre y empezamos a debatir sobre la reforma de Carabineros, pero nosotros no hemos quitado el pie del acelerador, Mirna. En este sentido, te pongo un ejemplo. En marzo del 2019, antes del 18 de octubre, en marzo del 2019, por primera vez el presidente de la República regula las reglas de uso de la fuerza de las policías. Y eso se hizo porque teníamos conciencia de que había que avanzar aceleradamente en esta materia. Ahora, que es necesario ponerle más velocidad y es necesario ir más profundo en esto, creo que hay conciencia en eso en nuestra sociedad y esperemos que existan los apoyos, porque te pongo un ejemplo. El proyecto de armonización de las policías, que apunta principalmente a la gestión administrativo-financiera y por lo tanto es una parte limitada de la reforma, bueno, está desde el año 2018 en el Congreso, está en tercer trámite ya en el Congreso hace un mes y no avanza. Entonces, aquellos que critican podrían poner los hechos donde ponen las críticas, porque la verdad es que sería esencial que avanzáramos al menos con la modernización de la gestión administrativo-financiera, que ha generado harto problema a las policías, para seguir avanzando en otras materias que son esenciales, como es la formación, la carrera, como es la institucionalidad y como es sin duda el control del orden público. Yo creo que en esto siempre puede existir la crítica de que se llega tarde. Y lo mismo, dígame. Sí, perdone, que se nos acaba el tiempo, pero para cerrar solamente, la experta en seguridad, analista política, académica de la Universidad de Santiago, Lucía Damer, decía que si no hay un anuncio concreto en las próximas horas respecto de Carabineros, este es un cambio de nombre que solo permite ganar tiempo hasta que venga un nuevo escándalo. ¿Cuál podría ser ese anuncio concreto? ¿Cuál podría ser ese gesto concreto para entender que ahora sí entramos en una nueva etapa con el general Ricardo Yáñez?
A ver, yo creo que en esto, Mirna, los gestos concretos van a estar, y van a estar los proyectos de ley, las modificaciones de protocolo. Hay una serie de hechos que van a ocurrir durante el próximo mes que espero satisfagan a aquellas personas que critican, pero hagámonos cargo también un poco de esa crítica cuando hemos sido actores relevantes en el pasado de esto mismo. La experta que se le olvidó mencionar a usted, parte también de su currículum es que estuvo en este Ministerio del Interior como jefa de Seguridad Pública durante años, y por lo tanto ella también fue actora relevante, y sería importante que todos nos pusiéramos de acuerdo y en conjunto avancemos en esta reforma, más que estar criticándonos por qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace. Y decir, por ejemplo, que el general Ricardo Yáñez pidiera perdón por los errores cometidos por la institución, por los atropellos a los derechos humanos, ¿no sería un gesto quizás necesario? A ver, yo creo que eso, Mirna, eso tiene más que ver con el reconocimiento de responsabilidad por parte de la institución. Creo que hay que esperar, es parte del Estado de Derecho, es que esperar las resoluciones de la justicia. Pero ha habido resoluciones para ello. No ha habido condenas, y si ha habido condenas son escasas. Lo mismo, algo parecido sucede con lo que ha pasado con los delitos cometidos en el post 18 de octubre o en el mismo 18 de octubre. Por lo mismo, yo creo que más bien lo que necesitamos es que todo el alto mando, y especialmente el nuevo general director, el general Ricardo Yáñez, se juegue por entero a liderar esta reforma de Carabineros. Y yo creo que esa voluntad existe. El alto mando está totalmente comprometido con la reforma, y especialmente el general Ricardo Yáñez, que conoce muy bien la institución, está consciente de los cambios que hay que hacer, y creo que eso es una buena noticia para Chile y para Carabineros. Muy bien, subsecretario del Interior Juan Francisco Gali, muchas gracias por este contacto con ADN hoy. Gracias, Mirna, Andrés.